continuamos aquí en Mujeres Sin Filtro, en el tema de despenalización y legalización del aborto, un tema muy controversial, pero que nutre con las diferentes opiniones de mujeres. Hay una cosa un tema que me causa como un poco de conflicto existencial, porque siempre que entramos como en este debate de sí, no estoy a favor, me interesa, no me interesa, uno de los muchos comentarios que se hacen es juzgas desde tus privilegios. Aquí yo pregunto, ¿por qué es de los privilegios cuando todos podemos entrar a información, a educación, a participación con amigos, familiares, foros, debates? Incluso tenemos el acceso a las nuevas herramientas de comunicación. Porque no todos tienen esos accesos que tú dices. O sea, realmente cuando alguien habla, o sea, y dice, es que todos tenemos acceso a esto, no los tenemos. Realmente no, o sea, tú vives, mira, tan fácil. Tú vives en Guadalajara, es la segunda ciudad más importante de México. Y todas las carencias que ves en Guadalajara, de ahí, todos los demás estados los tienen para abajo. O sea, no todo el mundo tiene acceso a eso. Sí y no. Les voy a hacer un tema ahí de reflexión. Un día salimos nosotros en campaña y nos encontramos con unos niños que no estaban obviamente en la escuela por tema de pandemia y traían su teléfono, ¿no? Y lo primero que hacen sus teléfonos, ¿ya viste estas chavitas encueradas? Wow. Entonces me pregunto yo, si esos niños realmente no tenían un iPhone, no tenían un aparato muy sofisticado, si un niño de 8 años puede tener acceso a ese tipo de información y no fue a una zona verdaderamente que tú digas que goce de privilegios de la sociedad alta, ¿por qué es que esos niños pueden tener acceso a esa información y no pueden tener acceso a otro tipo de información como una educación sexual? ¿Por qué no podemos? O sea, creo que hablar un poquito de no tener esos accesos también sería como cerrarnos mucho. Incluso en la comunidad wixárika, aquí en Jalisco se tiene la Asociación General de la Comunidad Wixárika y capacitan. La Asociación Wixárika capacita. Y en estos temas. Pero yo creo que va más allá, o sea, bueno, seguimos hablando de Jalisco y seguimos hablando de... no, es que es en Jalisco, o sea, la asociación... Ajá, por eso, o sea, seguimos hablando de Jalisco, que es pues uno de los estados a lo mejor que está como más desarrollado, que tenemos más acceso, tenemos una ciudad muy importante que es Guadalajara, que es una metrópoli, que eso pues quieras o no, también le da acceso a que otros como municipios puedan tener como esta educación y todo eso de la que nosotros viviendo en una metrópoli gozamos, pero es que realmente o sea, no todas las mujeres tienen ese privilegio. O sea, hay mujeres que no tienen ese apoyo de la familia. O sea, que de verdad, mira, tan solo fácil, en México hay una gran cantidad de niñas que son vendidas en matrimonio. Cuestiones, eso y también sería internos, otro tema de violencia de género que es la trata no, de pero personas, o sea, me refiero, ¿cómo no, pero o sea, me refiero que tú, o sea, que ellas no van a tener los privilegios que tú tienes. O sea, todavía hay muchas niñas que son vendidas para matrimonio, que son intercambiadas, todavía hay muchos matrimonios que son forzados, todavía hay muchas niñas que no importa que tengan, o sea, no tiene que ver con que si son de colonias marginadas. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay gente que se cierra totalmente que sus hijos tengan una educación. Sí, creo que hablando de esto es verlo como lo que para mi parecer es una problemática social. Uh-huh. Es realmente una romantización que se tiene con el hecho de ser madre y de procrear. Y creo que hablar sobre el derecho a decidir es darte cuenta que de elegir ser madre es algo que tiene que ser a conciencia. Porque estamos en una pandemia donde realmente tenemos una crisis climática donde ya no tenemos recursos ni económicos ni naturales para poder tener esta población tan alta que tenemos. Entonces ya no vivimos en una sociedad que podías tener 15, 17 hijos, claro, y negarte y decir, bueno, por lo menos mando a estudiar a los primeros 2. Uh-huh. O solamente al hombre, ¿no? Al único hombre que tenga. Es realmente elegir ser madre porque tú lo deseas, sí, y no porque es lo que te toca. Entonces, ver ese derecho a decidir como algo que realmente se quiere, de que lo haces a conciencia y que realmente tienes las capacidades económicas y emocionales para poder procrear. Porque realmente muchos adultas y adultos no tenemos esta salud emocional, claro, para poder educar. Entonces, el hecho, sí, de tener hijos por tenerlos, porque es lo que le sigue, porque es lo que te toca, es
O porque eres mujer. O porque eres mujer. Es parte de... Ajá, es parte de lo que te toca como mujer, como parte de la familia, seguir teniendo hijos, pero no lo haces realmente a conciencia, ¿sí? Entonces... Sí, me llama mucho la atención como los gestos que hace Lulu. A ver, Lulu, Hoy estoy viendo. Fíjate que ahorita abrías la intervención sobre estos juicios y sobre si somos empáticas. Y yo creo que es lo que nos falta como sociedad, ser una sociedad empática, porque somos una sociedad polarizada. Yo digo que sí al aborto, o yo digo que no al aborto, y la otra persona dice lo otro, o el otro grupo, pero perdemos de vista todo lo que ustedes están diciendo. O sea, como sociedad no atendemos las cuestiones emocionales, no hacemos acompañamiento, no escuchamos ni a nuestros niños, ni a nuestros adolescentes, ni a las mujeres, y sobre todo, si tienen una idea que se sale de mi cuadrito, ¿no? O sea, si está fuera de mi contexto o de lo que yo creo que es correcto, entonces no es cierto, no somos empáticos. En el bloque pasado terminábamos con esta parte médica, ¿no? Y hay algo que a mí me brinca mucho ahora con todo este movimiento que se está dando a partir del 7 de septiembre, y es lo que tiene que ver con, se me fue ahorita la palabra, que los médicos pueden hacer objeción de conciencia. Ah, claro. Y para mí la objeción de conciencia tiene que ver con esta parte de no entender la empatía, porque yo estoy actuando como profesionista. Es como si yo, psicóloga, no me gustara, o sea, estuviera en contra de la violencia y llega un hombre que quiere atender esa parte y yo me niego. O que dijera, ¿sabes qué? A mí no me gustan las relaciones abiertas. Entonces, si tú con tu pareja vienes a terapia y quieres hablar de ese tema, yo me niego. Exacto. Váyanse a buscar otro lugar. Exacto. Y claro. yo digo, partiendo desde ahí y retomando el tema, creo que como sociedad tendríamos que empezar a revisar. Bueno, sí es cierto, a lo mejor mi concepto, cuando estudié medicina va hacia un lugar, mis creencias morales van hacia otra, pero yo aquí actúo como profesionista. Claro. Yo aquí no soy Lulú con cierta religión o con ciertas características. Yo aquí vengo a prestar un servicio. Y entonces, si también lo vemos desde ahí, entonces yo creo que sí tendríamos que retomar esta parte de la empatía, esta parte de la escucha, esta parte del acercamiento. Los niños y los adolescentes tienen derechos sexuales y reproductivos que no son respetados. Yo trabajo en una universidad desde el nivel bachillerato y los alumnos se acercan y quieren una consulta, y si los mando al centro de salud solos por condones, no se los van a dar si no van acompañados. ¿Dónde está entonces esta parte de la educación sexual en la que le digo, tienes que cuidarte, tienes que protegerte, pero cuando yo lo envío a una unidad de salud, le dicen no, que venga tu mamá, que venga tu papá, y no los van a acompañar, o sea, porque no se los van a decir. Querer comprar un condón, desde el momento que lo quiere comprar ya te señala. Sí. Esa es la verdad. En ese momento es donde dices, bueno, o sea, entonces también... Claro, y ahorita hablábamos de los privilegios. Habrá quien vaya y lo compre y no haya problema, pero habrá quien tiene vida sexual activa a los 15 años y no tiene para comprarlos, pero hay una prestación abierta y pública para eso. Gratuita, y que si los muchachos van, es porque ya está sucediendo, pero como sociedad atender. Y en ese sentido, bueno, ¿dónde está esta parte de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, y dónde está la empatía si vamos a partir desde este concepto, desde esta forma de pensar de no hay que llegar al aborto porque se puede prevenir, ¿no? Si no tenemos esa cobertura además en nuestros jóvenes y en nuestros adolescentes. Sí, totalmente de acuerdo, ¿sabes? Realmente yo soy de las personas que siempre trato de propiciar la educación sexual, sobre todo con los niños del lado oriente de Guadalajara, distrito con el que yo siempre he trabajado desde que soy niña, porque ahí he vivido desde las preparatorias. Es un hecho que no puedes decir no va a pasar. No, pero no va a pasar. Pero la educación sexual, o sea, la educación en realidad es en casa, ¿eh?
O sea, tú no puedes ir yendo puerta por puerta diciendo a la gente, claro, oye, no. O sea, yo estoy diciendo eso que es en casa. educación sexual. Y la verdad es que es donde más trabajo cuesta, porque es cierto, ¿eh? Cuando un niño te hace una pregunta, es porque ya tiene una respuesta. O sea, lo único que quiere saber es que si la respuesta que tiene es la que ya correcta. sabe. Pero nos cegamos y entonces contestamos una sarta de cosas extrañas. Ni siquiera nombrar las cosas por su nombre. Ni siquiera Empezando nombrarlas por eso. por su nombre. Empezando Sí. por ahí, Y ¿no? fíjate, el otro día estaba viendo estaba escuchando un podcast que hablaba precisamente de eso y que hablaba del abuso sexual y decía, es que tú cómo quieres, o sea, si ni siquiera puede el niño nombrar sus partes íntimas o llamarles como se llaman, ¿cómo quieres que él venga a decirte que alguien lo tocó? O sea, ni siquiera tiene idea de cómo se llaman. Y aparte sabe, o sea, no necesitas decirle que te causa vergüenza nombrarlas, él lo sabe. Y regresando a tomar esta parte del privilegio, tienen acceso a los abortos seguros las personas que tienen el dinero para pagarlo. Llegan a la cárcel las personas que no tienen con estos recursos económicos. Y esa es una problemática grave. No hablar de, no es aborto sí o no, es legal o clandestino. Claro, porque eso es verdad. O sea, no va a la cárcel una mujer con privilegios. O sea, no hay mujeres con privilegios en la cárcel. No están metiendo a la cárcel a las mujeres que abortan. Están metiendo a la cárcel a mujeres que no tienen el conocimiento para defenderse, que no tienen el dinero para pagar un abogado o que no tienen el dinero para lo que podríamos hacer nosotros, agarrar aunque sea un camioncito, ir a la Ciudad de México y practicárnoslo de manera segura.